vamos a hablar ahora de salud. Hoy es 12 de marzo y es el Día Mundial del Glaucoma, una fecha que pone sobre la mesa una enfermedad crónica que implica la pérdida progresiva de visión. Vita Ventura, los datos sin duda hablan por sí solos. Buenas tardes, Vanessa. Hablan por sí solos porque sí que hemos escuchado, sí que hemos eso de glaucoma, sobre todo personas mayores, y vamos a conocer unos datos que creo que nos van a dar la clave, porque yo creo que también hará que todos pongamos el foco en eso, en este día, pero también en el resto del año, porque los datos nos dicen mucho de la importancia de esta enfermedad. Y es que más de un 3% de la población sufre glaucoma, teniendo en cuenta que es una enfermedad que tiene un factor hereditario importante. Este dato tendríamos que tenerlo en cuenta. Y también vamos a conocer otro dato, y es que los mayores de 60 años con ceguera, la principal causa de esa ceguera es el glaucoma. Hasta aquí los datos que demuestran que realmente es una enfermedad que puede tocarnos en nuestro entorno, a nosotros mismos también, pero quien nos lo va a explicar mucho mejor es Concha Ferrer, oftalmóloga, que nos acompaña aquí en el estudio y que nos va a dar las claves de esta enfermedad de glaucoma. Hoy se celebra el día. Buenas tardes, Concha. Buenas tardes. Nos hemos atrevido a dar estos datos que son dos datos que creo que son muy representativos, Vanessa, de esta circunstancia, ¿no?, de esta enfermedad de glaucoma. Un 3% a partir de los 45 años. A partir de los 60-65 la cifra sube a un 10%. A un 10%. Es muy importante. Yo no sé, Vanessa, pero tengo que confesar que en mi caso al menos, cuando vimos esta fecha, me di cuenta de que no tenía tan claro qué era el glaucoma. No sé si también te sucedió a ti en su momento. Sé que tienes casos cercanos y por lo tanto conoces un poquito más, pero con Concha hablamos y pensamos que lo mejor era conocer con un gráfico que ahora veremos exactamente, para que todo el mundo en casa lo pueda entender, qué es el glaucoma. Sí, el glaucoma es un aumento de la presión dentro del ojo. El ojo tiene una presión dentro de sus estructuras y ese aumento de la presión provoca una compresión a nivel de las células nerviosas y del nervio óptico, que produce su muerte, su apoptosis, que se llama, y eso genera una lesión en primer momento del campo visual. Por eso es una enfermedad que es muy insidiosa. Mira, Concha, ahora sí ya tenemos esta animación y aquí vemos un ojo normal, un ojo con glaucoma. Esa presión es la que vemos ahí, nos estabas explicando. Esa presión es la que yo estoy explicando y es la que actúa sobre el nervio óptico y produce, si ves ese disco que está blanco, ese es el nervio óptico afectado por la tensión. ¿Esta parte de aquí? Que pierde su vascularización, y si ves en la otra, que es un ojo normal, ahí el nervio óptico está de una coloración rosada. Esa es la lesión que se produce. ¿Y por qué aumenta esa presión? Pues porque hay una dificultad para la salida y el drenaje de los líquidos intraoculares. Esa dificultad se produce porque los canales por donde sale, son la malla trabecular, se van obstruyendo con la edad y se van esclerosando, se hacen rígidos, y eso impide que los líquidos salgan y por lo tanto aumenta la presión dentro del globo. Por eso es una enfermedad que es una enfermedad de tipo degenerativo, que se establece más en personas con la edad y que puede llegar a producir si no se controla la ceguera. Y claro, la pregunta es, no sé si nosotros podemos notar, Concha, algún tipo de síntoma que nos pueda llegar a decir, uy, algo me pasa o algo, porque es verdad que el glaucoma cada vez, en los medios de comunicación, es más conocido, hablamos más de él, pero ¿hay algún tipo de síntoma que notemos? Hay muy pocos síntomas en el glaucoma específico que afecta a la mayor parte de la población, que es el glaucoma crónico simple. En este los síntomas son muy anodinos y lo mejor es hacer exploraciones porque muchas veces no se detecta. Hay un caso muy específico de glaucoma, que es un glaucoma que afecta a muy poca parte de la población, que es el glaucoma agudo, que ese sí que da síntomas de visión borrosa, de distorsión de la luz, de dolor incluso ocular, que a veces se ha confundido incluso con cólicos hepáticos porque es un dolor intenso que se acompaña de vómitos, pero es un caso muy particular de glaucoma. El normal es muy insidioso, por eso se aconseja que se haga revisiones periódicas a partir de los 40-45 años, cuando se inicia la vista cansada. Dentro de la exploración conviene realizar una exploración de la tensión ocular. Si hay un antecedente familiar, además es obligado,
y deben de realizarse revisiones periódicas cada año para ver que esa tensión no va lesionando la capa de fibras nerviosas en el nervio óptico. ¿Por qué? Porque cuanto más precozmente se detecte, menos va a estar lesionado ese nervio óptico y más capacidad vamos a tener de mantener esa visión. Porque realmente el glaucoma, si se cuida, si se trata, no va a llegar a la ceguera. Pero si no se trata, un 10% va a acabar en ceguera. Estamos hablando de esos diferentes factores que pueden influir en detectar, por ejemplo, esa parte hereditaria que sí que tiene esta enfermedad, el glaucoma. Si no me equivoco, el 50% de los pacientes de glaucoma tienen un factor hereditario de esa enfermedad, Así Concha. Parece que afecta un poquito más a los varones que a las mujeres. Bueno, son diferentes puntos que hoy están muy presentes en el 12 de marzo, que es el 11 de marzo, que es el día del glaucoma, y que, por ejemplo, la Asociación de Glaucoma de Enfermos y de Familiares también ha puesto el foco en algo que para ellos es muy importante, y es que se considere esta enfermedad como una enfermedad neurodegenerativa. La presión intraocular mata las células ganglionares de la retina, que son neuronas, que esas neuronas proporcionan la luz, el oxígeno y de alguna forma, por reducirlo, ¿no?, la visión de las fibras del nervio óptico, que es un trozo del cerebro. Claro, la enfermedad es neurodegenerativa. ¿Por qué queremos incluirlas dentro del listado de enfermedades neurodegenerativas? Porque cuando se reciben fondos para la investigación, fondos europeos, fondos estatales, fondos, en definitiva fondos, ¿no?, fondos de fundaciones, fondos, los destinan a las enfermedades neurodegenerativas. Ahora mismo hay que decir que se está produciendo un acto de esta asociación en Madrid, que por eso nos han podido atender en directo. Es una enfermedad que, como decíamos, tiene muchas implicaciones, esa parte de herencia, es decir, que si ustedes tienen en su familia, pues un padre, madre, abuelos también puede ser, que tengan esa enfermedad o la hayan padecido, tienen que poner el foco. Pero, Concha, lo más importante es siempre hacerse revisiones. Por supuesto. El planteamiento es hacer revisiones a partir de los 40-45 años que se inicia la presbicia. Y luego el planteamiento de los protocolos de seguimiento es distinto dependiendo de cómo es la exploración. Es decir, una persona que tiene un antecedente familiar de glaucoma directo, hermanos, padres, abuelos, debe de explorarse una exploración completa una vez al año. Si la exploración es normal, con una vez al año es suficiente. Si esa persona no tiene ningún signo que nos hace sospechar que pueda padecer un glaucoma y además no tiene un antecedente familiar, las exploraciones a los 40-45 años se pueden protocolizar cada 2-3 años sin problema, que es cuando uno habitualmente cambia sus gafas de cerca. Y si ya hay una sospecha o hay unos datos que nos indican que puede estar desarrollando un glaucoma, vamos a pasar a otro protocolo de exploración que se realiza cada 6 meses. Las exploraciones consisten fundamentalmente en tomar la tensión ocular, pero es una cifra que por encima de 20-22 nos va a hacer sospechar, pero tiene que acompañarse de otra clase de alteraciones a nivel del globo ocular, como son alteraciones del campo visual, fundamentales, por lo cual es fundamental hacer un campo visual, y alteraciones de la capa de fibras del nervio óptico, con lo cual haremos lo que se llama una tomografía computarizada del nervio óptico, lo que vulgarmente se llama OCT, que es lo que nos va a dar una información clara de en qué situación está ese paciente y si ese paciente ya tiene datos que nos confirman que es un paciente que está desarrollando un glaucoma. Se puede, no sé si prevenir. Es decir, hay veces que tienes en cuenta determinadas comidas, determinados gestos, la utilización, no leer las pantallas. No sé si el glaucoma de alguna forma se puede prevenir o... Sí, no sé. La prevención es la vigilancia. La vigilancia es la mayor prevención. Es decir, el saber que eres candidato, sobre todo si hay antecedente familiar, y hacer una vigilancia. Sí que es verdad que hay una serie de condicionantes que provocan que la lesión del glaucoma pueda ser más intensa. Hay determinados tipos de patología general, como son la hipertensión arterial,
como es la diabetes, como son los problemas de esclerosis vascular, todos esos problemas que comprometen la circulación en cualquier parte del organismo. Pues imagínese que tiene una goma que está regando un jardín, que es el nervio óptico, y además de la presión que tiene pisando la goma, pues añade que esa goma está esclerosa, que por esa goma no circula mucha sangre. Es decir, todos los procesos que comprometen algo, lo que es la vascularización, son procesos que van a condicionar y agravar el glaucoma. Luego hay determinados tipos de patología que pueden subir la tensión ocular. Por ejemplo, el uso de corticoides, que a veces son necesarios porque hay problemas de salud que obligan, pero sí que es verdad que en estos casos tendremos que decirle al paciente que tiene que ser muy estricto en el control de su tensión ocular, porque si además hay un antecedente familiar, es fácil que desarrolle un glaucoma y que precise de un tratamiento. Pero cuando estamos hablando de procesos generales, estamos hablando, por ejemplo, que a veces es necesario el tratamiento con corticoides y no se puede evitar, con lo cual pues se pondrá el tratamiento, pero sí que se hará una vigilancia extrema. Pues hablando de lo importante que es una buena salud visual y la prevención en cuanto a poder frenar el avance del glaucoma, vamos a hablar ahora con Enrique González. Él es vicepresidente de Ilumináfrica, una ONG que actúa en países en vías de desarrollo para ayudar a la población con los problemas de visión. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes son oftalmólogos y profesionales de la visión y trabajan aquí y en países en desarrollo. Exacto, exacto. Fundamentalmente en Chad es donde tenemos nuestra mayor concentración de actividad, aunque tampoco ahora estamos empezando a explorar la posibilidad de ir a Senegal, pero fundamentalmente en Chad y Senegal, como digo. Enrique, viendo esa diferencia, ustedes trabajan aquí, pero hacen esa otra labor también en esos espacios que consiguen para poder ayudar. Me imagino que una de las diferencias principales es que aquí tenemos unos servicios sanitarios, una sanidad pública que nos permite llevar esos controles oculares, la tensión. Pero claro, estamos hablando de países donde el acceso a las pruebas médicas y a la medicación es muy complicado. No sé si ustedes pueden paliar o hasta qué punto pueden actuar con el glaucoma en estas regiones. En el caso del glaucoma no es que la atención sea complicada, es que es inexistente. Por lo tanto, como bien ha dicho Concha Ferrer, el glaucoma es una enfermedad perfectamente controlable si hacemos nuestras revisiones periódicas. Yo mismo me controlo mi tensión ocular poniéndome unas gotas, pero en África eso no existe. Entonces, en el Chad nos cansamos de ver pacientes que aquí no vemos. Son pacientes en el estadio terminal del glaucoma, con una ceguera absoluta por una atrofia total e irreversible del nervio óptico. Entonces, como médico, te duele una barbaridad pensar que ese paciente, si hubiera tenido unas gotas y se pusiera todos los días sus gotas, estaría viendo perfectamente. Pero al faltar ese tratamiento y esa medicación, terminan siendo con una ceguera intratable, sin tratamiento alguno. Claro, ahí está la diferencia, Enrique, de lo que estamos hablando, ¿no? De hasta qué punto el glaucoma, que sí es una enfermedad crónica, pero que si se coge a tiempo, lo que hace es, se puede frenar, se puede controlar esa evolución de la enfermedad. No sé si la sensación de impotencia en estas zonas donde, sabiendo que con unas gotas y con un poquito de control se podría evitar esos casos, hasta dónde se puede manejar, ¿no? Ustedes como profesionales de la salud. Es muy sencillo. Yo en mi caso me pongo mis gotas para la tensión y la tengo controlada perfectamente. Entonces, cuando yo veo a esos pacientes, lo primero que pienso es que si yo hubiera nacido allí, yo sería ese ciego. En cambio, tengo la suerte de haber nacido aquí y me controlo con mis gotas. Ellos no tienen esa opción. Y además tampoco tenemos posibilidades de poder tratarlo, porque ¿qué hacemos? ¿Llevamos contenedores enteros de gotas para que se trate toda la población? Y tenemos capacidad y es imposible. Entonces, el glaucoma absoluto en el Chad es un problema. Sí que podemos tratar las cataratas, por eso nosotros decimos que tratamos la ceguera evitable, pero desgraciadamente en el tercer mundo el glaucoma es inevitable. Lamentablemente es así. Se evitaría con controles y con tratamientos. Simplemente una triste gota, un sencillo colirio solucionaría el 99% de los problemas ahí. Pero eso no existe. Es la suerte de haber nacido nosotros aquí, claro. Que muchas veces no somos conscientes de eso, ¿eh? Con esa, como nos decía, con esas simples gotas se ayudaría muchísimo. Enrique González, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y enhorabuena por todo su trabajo y la labor que vienen haciendo ya desde hace tanto tiempo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Por cierto, que Illumina África tiene diferentes acciones con las que se puede colaborar. Por ejemplo, en junio hay una cena solidaria y seguro que agradecen mucho cualquier ayuda que puedan recibir. Sin más, nos decías, es tan simple como unas gotas y ese control, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero insistir en una cosa, que nosotros tenemos ahora una inmigración muy grande. El glaucoma tiene la incidencia menor en los caucásicos, es decir, en los blancos. Tiene una incidencia muchísimo mayor en los africanos y tiene una incidencia ligeramente mayor en la población asiática. O sea, donde realmente se ha visto que hay un porcentaje más alto de glaucoma, y eso hay estudios amplísimos en Estados Unidos, donde hay una población afroamericana muy grande, la incidencia de ese glaucoma es mucho más alto y la progresión de ese glaucoma y la lesión de ese glaucoma es mucho más grave. Nos quedamos con esos dos consejos, Concha, con esos dos mensajes, sobre todo el de las revisiones, el de tomar la tensión, el de acudir, esas revisiones periódicas, de esa manera pues poder prevenir en cierta manera pues el glaucoma. Gracias, Concha, por acercarte a esta Conexión Aragón. Muchísimas gracias a vosotros.